Desde América Insular saluda a los futuros míes planetarios Álvaro Jiménez, escritor, donde la humanidad es nuestra patria y el planeta es nuestro hogar, sabiendo que el único mandato que existe es no hacer daño a nadie, aunque sea a usted mismo. Inteligencia emocional y ser alfabetizado espiritual es todo lo que estamos aprendiendo y desaprendiendo de manera holística, integral, sinérgica en sus prácticas diarias, 3 veces al día, durante una semana en cada módulo. Inteligencia emocional agrupa cogniciones y conductas útiles para apreciar y expresar de manera justa las emociones propias, intrapersonales, o sea, de adentro, comprenderse uno mismo, apreciando los sentimientos, temores y motivaciones propias, relaciones interpersonales con los demás en este plano sensorial profundo, profundidad que se logra yendo a su futuro a la velocidad de la luz con nuestros pensamientos. Desde ahí, realizando proyecciones, visualizaciones, programaciones efectivas sensoriales, sabiendo que en estos planos no existe una relación de tú a tú, de compadrazgo o amistad entre usted y las energías cósmicas, cuánticas, universales. Es una relación de respeto donde usted debe saber que ellos son las autoridades que ejercen el poder y nosotros somos subalternos que cumplimos las órdenes dictadas por ellos, órdenes que pueden parecer raras o no las entendemos en algún momento, pero cúmplalas como un soldado a su superior, órdenes que debemos cumplir con humildad, dando gracias y pidiendo perdón si es necesario. Total, nunca le darán órdenes que usted no pueda realizar y cumplir. Su capacidad de resiliencia es la que dicta y ellos lo saben más que usted. Conectarnos con nuestras energías internas es estar en comunicación con nuestra parte espiritual, con nuestro yo superior, donde habita nuestro Dios, para dejarle por esta vía las riendas a su Dios y a las fuerzas cósmicas, cuánticas, universales, para que Él y ellas nos traigan las soluciones a nuestros problemas, de nuestras preocupaciones. Lo que decimos llega, malo o bueno, nosotros decidimos. Dios existe, es energía pura
y estos conceptos lo confirman. Y por ellos creemos en Dios único, todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, creador del cielo, la tierra y el universo. Por tales razones, no existe el dualismo del bien o del mal. Solo es energía pura que nosotros convertimos en lo que pidamos o deseamos. Simplemente usted va a su futuro a la velocidad de la luz, pide sus deseos visualizados, proyectados, programados y les devuelven lo mismo que ha pedido potencializado. Si pensamos feos, decimos que el diablo nos está tentando. Al ser la energía una sola, que cambia con nuestros pensamientos y deseos proyectados, de manera consciente e inconsciente, Dios, las energías cósmicas, cuánticas, universales, no cambia, es solo una. Son sus pensamientos y deseos que hace que llegue y se materialice lo que desea, lo que ha pedido y pensado. Es así de simple. Cómo quitar las preocupaciones es un método programático de ejecutoria práctica, de conocimientos sensibles, racionales en las prácticas diarias de sus ejercicios, pero irracionales y no descifrables para los resultados que se obtienen de espiritualidad y profundidad sobrenatural. El método de cómo quitar las preocupaciones, en él enfatizamos que no es un manual de ejercicios para leer y aprender, mucho menos para hacer alarde de los conocimientos adquiridos. Es una forma de vida personal y muy secreta. Perdone, futuro mío, la dicotomía es muy secreta sin ser secreta. Parece un juego de palabras, pero es la realidad. Secreta para usted, por ser muy personal y con resultados propios, pero expuesta a todo público para su conocimiento de crecimiento práctico con estos ejercicios diarios. Presentamos al mundo las prácticas, los ejercicios, el método de llevar beneficio de la inteligencia espiritual y emocional desde punto de vista muy diferentes a lo expresado en otros libros hasta el día de hoy. Su uso y forma práctica para aplicar con destrezas fáciles para todo ser humano que sepa mínimamente leer las ideas del texto presentado, dedicando unos minutos al día. Estas técnicas, llevada de manera rigurosa su aplicación, lo llevará por caminos diferentes al que usted ha transitado. Lo enseñará a tener calma en su accionar diario, teniendo dominio de la impulsividad, mirando la vida con sentido de aventura, una aventura controlada, teniendo disfrute pleno, sin preocupaciones.
La profundidad de vida que le estamos presentando es una forma maravillosa de llegar a Dios sin intermediarios y sin gurús que quieran llevarse el mérito de lo aprendido o de lo desaprendido. Nadie es dueño de estos conocimientos milenarios. Están ahí desde que el mundo es mundo, desde que los seres humanos llegamos al planeta y muchos años luz antes en el cosmos. Nosotros hemos sido los agraciados en la rifa cósmica de conectar y canalizar estas informaciones cósmicas, cuánticas, universales. Estas informaciones son enviadas a usted para alfabetizarlo en inteligencia espiritual y emocional cósmicas, cuánticas, universales, no aprendida ni estudiada, para que la humanidad encuentre la paz soñada en su interior sin intermediarios.